y entrenado a más de 500,000 personas para el ministerio profético. Se le conoce como el padre de lo profético. La sabiduría y la revelación que lleva es crítica y cambia la vida. Dios lo llama la unción de Isacar. Amén. Es difícil de creer, pero tú te refieres a ti mismo en un momento de tu vida de juventud como un pagano totalmente americano. Pero a los 16 años, todo eso cambió. ¿Qué pasó? Amén. Una señora vino de la ciudad de Oklahoma, a mi pequeña comunidad donde no había electricidad, no había nada, no teníamos servicios. Predicó 3 semanas, fui salvado y lleno del Espíritu Santo ahí y mi trasfondo religioso era pagano americano. Ni siquiera sabía lo que era una Biblia, no sabía nada. La religión de mi padre era trabajar en una gran granja de maní, algodón y maíz. Y Dios me salvó a través del Espíritu Santo. Hablo en lenguas, alabo a Dios y progreso desde entonces. Ahora, en realidad, empezaste a moverte en señales y maravillas. Esto es fascinante. Un ángel escribió algo en tu frente. Sí. Explícalo. Teníamos una escuela con el Espíritu Santo. Todos adorábamos al Señor. Mientras estaba adorando, vi letras rojas sobre mi frente. Dios escribió poder sobre problemas del corazón y el cáncer. Y mientras estaba meditando en esto, un hermano se acercó y dijo, yo vi un ángel escribiendo sobre tu frente, poder sobre problemas del corazón y el cáncer. Y después de un mes contaba la historia y una señora se acercó y dijo que tenía cáncer por años, no sanaba y de manera... El gentil debe provocar los celos del judío. Bill, me estás poniendo muy celoso. ¿Te gustaría que un ángel escribiera eso en tu frente? Pero Bill, tengo un ángel favorito porque es el ángel del pueblo judío. Sí. Y tiene sentido. Su nombre es Miguel. Escucha esto. Él conoció a Miguel. Por favor, cuéntame brevemente sobre eso. He tenido pocas experiencias individuales como esta en mis 68 años de ministerio y una cada 7 u 8 años. No ocurre todos los días como en algunos. Y entonces Jesús vino, tuve una visión de 4 aspectos y entonces Él me llevó por un camino y me presentó a un hombre majestuoso. Era una persona que estaba vestida como un gran guerrero. Y él dijo, Bill Hammond, él es el general Miguel, el jefe de mi ejército de ángeles. Y él dijo, general Miguel, él es Bill Hammond, uno de mis principales generales de mi ejército de santos. Y Cindy Jacobs me profetizó esto antes que Dios me tuviera como general de 5 estrellas en el ejército del Señor. Y cuando nos sentamos allí para hablar, parecía que yo estaba afuera viéndolos hablar. Y hablamos sobre cómo íbamos a ganar la guerra de los últimos días, cómo íbamos a traer el reino de Dios a la tierra, cómo íbamos a hacer que se llevara a cabo el regreso de Jesús cumpliendo todas las cosas. Y así empecé a hacer una guerra en conjunto y voy a más de 30 naciones con esta guerra en conjunto con un grito de fe y he visto la transformación de manera tremenda. Y trato de levantar un ejército. Mi ministerio principal es el profético hace 60 años, pero hace 15 años trato de trabajar para levantar el ejército del Señor y enseñar a los santos cómo hacer esta guerra en conjunto. La mayoría sabe cómo hacer una guerra personal, pero si no saben cómo hacer la guerra en conjunto... Hablaba con Chuck Pierce el otro día y dijo, el viejo estilo de oración no va a funcionar en este día y en esta hora, hay que moverlo a un nuevo nivel. Y tiene que ser un nivel de guerra. Entrenamos a nuestros santos en la oración para moverse en palabras de conocimiento, sabiduría, discernir los espíritus, oración, decretar. Cuando hacemos el grito de fe, se dispara como una bomba atómica en el campo del enemigo y hace volar al enemigo. Ahora, dime, ¿alguna vez en tus sueños más locos como un hombre joven, apasionado por Jesús, pero como un hombre joven, en tus sueños más locos, pensaste que equiparías a 500,000 de personas para moverse en lo profético? Sí.
Todavía soy un joven, tengo 87 años. Bueno, todo es relativo. Comparado con Moisés, tú eres un hombre muy joven. Moisés comenzó su ministerio cuando tenía 80 años. Solo llevaría 7 años en el ministerio. No, creo que no, pero recuerdo cuando era pastor, empecé a pastorear a los 19 años y pastoreaba una iglesia pequeña. Y habían pasado por todas las situaciones y yo estaba muy entusiasmado. Salí de la escuela bíblica, yo quería ser Oral Roberts y William Branham y Rey de Reyes y Señor de Señores para tomar el control, dominar y demostrar su gloria. Dios dijo que eras un multiplicador de multiplicadores. Sí. ¿Qué quiso decir? Bueno, en el 84 vino un viejo profeta, tenía 64 años, yo tenía 48. Ahora sería un joven, pero él me profetizó y él me dijo, hermano Hammond, Dios me muestra que en 5 años va a haber un movimiento de Dios en su lugar alrededor del mundo. Fue en el 84. En el 88 nació este movimiento y va por todo el mundo entrenando y equipando. Y luego dijo, Dios te va a dar una unción especial para que seas multiplicador de multiplicadores que multipliquen multiplicadores. Y hasta donde puedo determinar en mis viajes por el mundo, fuimos los únicos que en realidad recibimos este cargo y desafío de multiplicar y comenzamos a enseñar, a entrenar. Escribí varios libros sobre lo profético, escribimos manuales para ministrar lo profético. Empezamos a entrenar, equipar y los jóvenes a los que enseñé y entrené hace 40 años ya son profetas y ministros internacionales en todo el mundo y están haciendo grandes cosas para Dios. Pero es la multiplicación, es una unción especial que doy, igual que la unción de los hijos de Isaacar. Y por cierto, tengo que decirte, Bill, esto es algo en lo que soy todo oídos para entender. ¿Qué hicieron los hijos de Isaacar? ¿Cuál era su capacidad según la Biblia? De acuerdo al primer libro de Crónicas 12:32, leemos que dice todas las tribus, el número de guerreros que fueron a hacer rey a David sobre todo Israel, y dice que en Isaacar había 200, que los hijos de Isaacar eran ungidos, tenían la habilidad de saber los tiempos y propósitos de Dios y lo que el pueblo debía hacer para cumplir el propósito presente de Dios, y es todo. Y así ha sido mi unción especial sobre los tiempos y la razón. Mi primer libro cubrió la restauración de la iglesia, los 3 siguientes cubrieron el movimiento profético y todo lo profético, luego el apostólico, el movimiento de los santos y ahora estamos entrando a lo que es la tercera reforma. Y ahora mi enseñanza y entrenamiento es que las personas se preparen para cumplir lo que Dios planea para nosotros en su tercera reforma. Gracias, Bill. Dios te está dando revelación tras revelación sobre las reformas. ¿Qué significa la palabra reforma? Una reforma es diferente a... La reforma tendrá movimientos de restauración, renovación, avivamientos y despertares en ella. Dios ha visto y ha escogido 3 reformas para cumplir todo su propósito para la iglesia moral en el planeta Tierra. ¿Cuáles son esas 3? La primera reforma fue el nacimiento de la iglesia, el establecimiento de la iglesia y su difusión hasta los confines de la tierra, lo que llevó 500 años. Y luego, la segunda reforma comenzó en 1517, cuando Dios comenzó a restaurar la iglesia de nuevo por todo lo que se perdió en la Edad Media de 1000 años. Tuvimos 9 movimientos de restauración desde 1500, la protestante, hasta el movimiento de los santos en el 2007. Y esto fue una restauración de vuelta en la iglesia a todos los ministerios elegidos en la primera reforma. Y con todo lo que pasó, ahora Jesús dijo, yo construiré mi iglesia, no solo la hice nacer y dijo, espera hasta que vuelva, pero construiría una iglesia y la iglesia está con un propósito. Entonces, Dios ha restaurado la iglesia. En 2008, el cielo declaró y decretó la tercera y última reforma de la iglesia que ya inició para tomar todas las verdades que fueron restauradas en la segunda reforma y demostrar el reino de Dios y traer a cada santo al nivel para demostrar lo sobrenatural. Y en este movimiento, todos los santos comenzarán a moverse en lo sobrenatural, porque dice, nos convertiremos en creyentes plenos, y estas señales... Y no solo son las superestrellas de la televisión. No solo los apóstoles y los profetas. De las personas que tienen la superestrella en ellos, el Mesías. Es verdad. Y tú serás un manifestante del reino. Tú describes la reforma final en la que actualmente hemos entrado como un nuevo comienzo, como el paso a una nueva era. ¿Por qué dices esto? Porque cada reforma cambia todo el orden. Es el propósito de Dios.
Podrías llamarlo 3 propósitos o 3 reformas, y el primero es el nacimiento de la iglesia, establecerla al final de la tierra. Después de la Edad Media de 1000 años, perdimos las verdades del Nuevo Testamento y las experiencias vivificantes, y la segunda reforma fue restaurar todo esto de nuevo en la iglesia, porque la iglesia tiene un propósito y debe cumplir su propósito. Para ello tuvo que ser restaurada. Dicen que Jesús vendrá en cualquier momento. Hechos 3:21 dice que no vendrá en cualquier momento, está retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas, que Dios habló por la boca de todos sus santos profetas desde el principio del mundo. Y las personas dicen, yo te digo, puedo decirte cuándo Jesús vendrá otra vez. En el momento en que cada escritura profética se cumpla y el último trabajo se ha hecho, vendrá de inmediato. Y si no ha venido literalmente, significa que hay más espiritualmente que tenemos que hacer y cumplir. Y Dios levanta una generación en su tercera reforma. Va a ser el grupo más fanático y radical, que será un grupo que Dios levanta. Van a ser poderosos, apasionados, y el diablo no va a querer enfrentarse a la generación que viene. Conocí a algunos, estuve en una iglesia el domingo en Phoenix, Arizona. Esos jóvenes están encendidos, se mueven en Dios. Los guié 30 minutos en guerra en conjunto. Si yo fuera un demonio, los demonios corrían y los ángeles estaban presentes. Diablo, cuidado. Bien, sí. ¿Cómo será en realidad esta nueva era? ¿Qué significará para ti personalmente? A continuación. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Has dicho que cada uno de nosotros va a ser activado en lo sobrenatural. ¿Significa todas las personas que están viéndonos ahora? ¿Todos? Cada creyente. Todos los creyentes. Cada creyente va a ser. Marcos dice estas señales. Sí, pero el creyente promedio ni siquiera sabe lo que son las señales sobrenaturales. No lo saben. Por esto necesitan ser entrenados y activados en la manifestación sobrenatural. Es lo que he hecho durante 40 años, enseñar, entrenar y activarlos para escuchar la voz de Dios y manifiesten sus dones espirituales y demuestren el poder de Dios. Todos tenemos el derecho y privilegio de sanar enfermos, de echar demonios, y pregunto a la gente, ¿cuántas personas has sanado? ¿Cuántos demonios has echado últimamente además de ti? ¿Entiendes? Y Dios está levantando a las personas que se van a atrever a creer que son quienes Dios dice que son, pueden hacer lo que Dios dice que harán, y nosotros podemos lograr lo que Dios dice que lograremos. Ya viene. Él viene. Te diré algo, Bill. Sí podemos marcar la diferencia con todo lo que está pasando en el mundo ahora. Absolutamente. Somos la autoridad delegada por Dios para lo que sucede en la tierra. Muy bien. Como todo el mundo está mirando y dicen, Señor, empieza por mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer? Bueno, empieza por hacer un compromiso, morir a sí mismos, venir a Cristo, entregarse por completo, hacer quienes Dios quiere que sean, hacer lo que Dios quiere que hagan y estar bajo algún entrenamiento y equipamiento para activar sus dones espirituales, poderes espirituales y autoridad. Muchos santos van a la iglesia por 40 años y nunca cambian. Hacen las mismas cosas de la manera vieja y debemos ir de gloria en gloria y de fe en fe. Y debemos producir y manifestar, y cada hijo de Dios debería sanar enfermos y echar demonios, pero no saben cómo. Tienen que enseñarte, tienen que entrenarte cómo testificar, entrenarte a orar correctamente, ser entrenado. Necesitan entrenamiento. Y mis amigos no creían que pudiera entrenar en lo profético. Dije, si no los entreno para ser proféticos, pueden ser patéticos. Tenemos que activarlos. Y no he encontrado a alguien que no pueda, que no se active en lo profético desde los 6 años hasta los 80. De acuerdo. Quiero que sin importar la edad de esta persona, por favor me describas exactamente cómo serán los creyentes de la Reforma Final. Te pido que me pintes un cuadro. Los creyentes de la Reforma Final serán alegres y nunca hablarán como antes, y no habrá una necesidad después de esto, porque ellos van a ser los más fanáticos, radicales, amantes de Jesús, odiando al diablo, temiendo a Dios con toda su fe, viviendo su vida y su muerte
Ellos van a ser tan fervientes para Dios que el diablo no podrá manejarlos, no podrá detenerlos y no van a parar hasta que el reino de este mundo se haya convertido en el reino de nuestro Señor. Y vamos a cumplir todas las escrituras para que Jesús pueda regresar. Él quiere regresar, Él ha querido regresar por 2000 años, pero Él fue retenido en los cielos hasta entonces. Pero esta generación va a cumplir todas las cosas, lograr todas las cosas y traer de vuelta al Rey de Reyes y Señor de Señores. No dejes que nada, el diablo, el hombre, la carne, el miedo, no dejes que nada te obstaculice o te impida ser parte y ser uno de estos hilos en la mano de Dios para esta última hora. Tu recompensa en el cielo va a depender de cuánto colabores con Jesús en el cumplimiento de su tercer propósito de reforma, y la iglesia ha sido preparada por 2000 años y nos preparamos para ver la mayor demostración de la gloria de Dios jamás registrada. Más milagros, señales y maravillas. Escucha, quédate con la iglesia, quédate con el pueblo de Dios y cumple con su voluntad. ¿A qué te refieres cuando dices que necesitamos la actitud de Caleb? Bueno, tuve varias profecías que decían que Dios me daría la unión de Caleb, y cuando cumplí 85 años dije, bien, no soy Caleb, ahora tengo 87, pero decía, estamos capacitados. Caleb y Josué dijeron, estamos bien, es imposible. Esto es algo ridículo, no hay manera de que lo hagamos, pero dijo, no importa lo que pase, Dios dijo que podemos hacerlo y vamos a hacerlo, y Él dijo que somos capaces y tomaron esa actitud. Ahora Dios está levantando un pueblo que es capaz, que dice, sanamos enfermos, podemos echar demonios, podemos hacer las obras de Cristo, y ellos no van a ser retenidos por predicadores modernistas o teólogos muertos. Van a levantarse en el Espíritu y demostrar el reino de Dios. El Espíritu Santo va a agitarse. Nos preparamos para un despertar. Ahora el despertar es diferente, en el sentido de que es un movimiento soberano de Dios que se extiende sobre la tierra. Trae convicción, conciencia de Dios, y hemos tenido 3 despertares en tiempos pasados, donde vino la convicción después de mucha oración y de arrepentimiento. Pero hay un despertar que viene, donde va a ser como un maremoto de 300 metros que barre la tierra, y Dios traerá convicción santa. Él va a manifestar su gloria en formas que nunca hemos visto. Maravillas. Isaías dice, he aquí que yo hago cosa nueva. No lo has visto antes, pero nunca antes ha sido, pero... En la tercera reforma todo es nuevo, todo es nuevo. No es la restauración, son cosas nuevas que Dios va a hacer al final de su propósito. Dios tiene una generación al final de la edad de la iglesia, tiene que ser alcanzar la madurez en Cristo y en el ministerio para ser usada por Dios, para terminar la consumación final de las eras que somos llamados a participar y a hacer. Ahora todos los verdaderos creyentes que están rendidos a Jesús operarán en esta generación en todos los 9 dones del Espíritu. Cada uno en su especialidad, y la clave es esa, es rendirse a Jesús. Los tibios, fríos, indiferentes, tontos no van a hacer mucho, pero los que están hambrientos y sedientos de Dios, sin importar la edad o la etapa, están en los 80 años. Yo tengo 87, cumpliré los 100 hasta dentro de 13 años, y yo todavía sigo adelante, sigo viajando, sigo predicando, sigo profetizando. Vemos a Dios trabajar, y todos los que hicieron un compromiso con Dios y han dicho, Señor, déjame ser uno de esos, serán uno de ellos. Dijiste, sí, déjame ser uno de esos. Asegurémonos de que eres uno de esos. Repite esta oración en voz alta conmigo. Ahora, en voz alta. Querido Dios. Querido Dios. Quiero ser una de esas personas. Quiero ser una de esas personas. Ser una de esas personas. Ser una de esas personas. De la historia, pero en realidad nos preparaba para algo. Fue un jalón y un llamado de Dios a movernos frente al ministerio, y así llegamos a Phoenix. Tuve un momento que fue decisivo y excepcional en mi vida espiritualmente. Y acababa de leer el libro de Tommy Tenney, En la búsqueda de Dios. Y fue justo después de eso que estaba totalmente sola en el santuario de la iglesia. Y estaba en el altar en cierto lugar. Nunca olvidaré ese lugar. Y yo solo buscaba y clamaba a Dios. Tenía muy fresco en mi espíritu lo que había leído en el libro. De cómo puedes acercarte a Dios y obtener más de Dios, y el no conformarte en tu vida. Y en ese momento en el altar, el Espíritu Santo solo llegó y me marcó, y
Obviamente es muy difícil articularlo, pero fue una sensación sobrecogedora de la presencia de Dios. Y supe que Él me tocó. Fui tocada muchas veces en mi vida antes de esa. Crecí en la iglesia, pero sabía que ese era un momento decisivo. Y los momentos decisivos son un impulso en la vida y en el ministerio. Y mientras me senté en el altar, dejando que el Espíritu Santo me tocara y me ministrara, obviamente tuve que levantarme en un punto. Pero lo que me gusta decir es, puedes dejar ese lugar, pero ese lugar irá contigo. Ese momento decisivo va contigo. Y recuerdo tener momentos de llanto y momentos de estar sobrecogida por la presencia de Dios. Cuando estás en su presencia y te marca así y sales de ahí, todo es diferente. Todo se ve diferente y parece diferente y suena diferente. Y fue un momento parteaguas para mí personalmente. Y ahora sé lo que Dios obraba en mí, pero en ese momento no entendía el alcance de eso. Pero Dios estaba dando impulso a algo dentro de mí para que tuviera más de Él. Los primeros años no estuvieron mal, sí, de ahí, pero después de 5 o más años comenzamos a experimentar una presión real del enemigo. Comenzamos a caminar a través de una lucha espiritual, luchas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ataques físicos. Mi esposo experimentó un accidente muy traumático en motocicleta que lo hirió y ataques mentales y bueno... ¿No era la imagen que creaste en tu imaginación de cómo pasaría todo eso? Para nada. Y cuando estás en esos momentos no te das cuenta que el dolor no es por el momento en el que estás. El dolor es sobre el potencial al que Dios intenta moverte. Y no intento decir que Dios causa todo eso. Lo que digo es que aprendemos que es para esos momentos, para lo que Dios nos prepara. Lo que no pudimos ver en ese momento a través de la guerra espiritual y lo que parecía solo un sinfín de ataques directos era que Dios nos preparaba para usar un manto de avivamiento. Pero era casi como si algo te empujara para que te rindieras, sí. Pero funcionó al revés para ti. Sí. Dime sobre el hambre de Dios. Me gustan esas palabras. Sí, éramos empujados para rendirnos y llegó un punto en el que casi. Pero había personas asombrosas que comenzaron a hablar en nuestra vida para guiarnos y animarnos hacia nuestro destino y propósito. Y creo firmemente que en esos años se puso en nosotros un clamor y un hambre y una desesperación para no conformarnos por menos de lo que Dios nos ofrece personalmente y por supuesto en los miembros de la congregación. Y era una desesperación que nacía dentro de nosotros por más de Dios y ver el avance del avivamiento. ¿Qué le dirías a las personas viendo esto ahora que pasan por el desierto como tú lo pasaste? La desesperación que pasaste hasta casi rendirte. Diles lo que les espera a la vuelta de la esquina. ¿Sabes qué les diría, Sid? Lo que les diré hoy es no renuncies. No renuncies, sigue insistiendo. Como dije hace un momento, tu dolor no es por el momento en el que estás ahora. Es por el propósito al que Dios intenta moverte y sigue cruzando esas puertas críticas, sigue moviéndote en su grandeza, lee la palabra, entra en la presencia de Dios, hay esperanza en su presencia y podrás lograrlo, solo no te rindas porque Dios siempre tiene un futuro brillante delante de ti. Y digo, no renuncies y no renunciamos y estamos muy, muy agradecidos de no haberlo hecho. Y el Espíritu Santo te dijo algo que no esperabas. Decías, Dios, ¿dónde estás? Y el Espíritu Santo dijo, ¿dónde estás tú? Sí. Eras responsable por el avivamiento. Sí, el Espíritu Santo me dijo eso, sí. Cuando estaba en el altar, en un servicio de la campaña, al principio del avivamiento, y dijo, tú eres responsable por el avivamiento. Tomé eso personal, pero también lo tomé por los miembros de la congregación. Pues entendí que tú estás a cargo de esto. Tú debes... sin falta de respeto, pero tú debes manejar esto, debes cargar con esto, debes manejar esto, debes literalmente soportar todo por eso. Eres responsable de esto. Y cuando eres responsable de algo es muy en serio y lo tomé muy en serio y
Lo que no entendí en ese momento en particular fue que, pues, se extendería por los años que lleva esto, en que literalmente hemos soportado todo para sostener el avivamiento. Pero es tal el gozo y es muy reconfortante ver el cambio en las vidas y la presencia de Dios manifestarse. Una cosa para la que Dios te eligió fue para preparar el camino, por así decirlo. Las declaraciones en el 2015. Sí. Sí, y tuvimos muchas declaraciones por los últimos 6 años, 2 muy significativas. Sid, fueron justo antes de que el avivamiento surgiera. Hicimos lo que llamo una declaración desesperada. Y si le damos a Dios una declaración desesperada, le damos algo con qué trabajar. ¿Pero qué es una declaración? Una declaración es un decreto para ver algo establecido, como la palabra lo dice. Entonces, la primera declaración que tuvimos fue que este día pelearemos por el manto que Dios nos asignó. El avivamiento es nuestra herencia. Él prometió que derramaría su espíritu sobre nosotros. Él prometió que su espíritu es para nosotros y nuestros hijos y los hijos de estos. Es nuestra herencia. Y la declaración fue, pelearemos por el manto que Dios nos asignó. Fuimos preparados para tener movimiento continuo de Dios. Esa fue la primera declaración. La segunda declaración, que llegó un poco después de que el avivamiento surgió, fue no nos conformaremos. Y llevamos esto, lo llamo a nuestra canción de pelea, lo llamo el grito de guerra. No nos conformaremos por nada menor que la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida y hogares, la atmósfera de la iglesia. No nos conformaremos por nada menor que su gloria. No nos conformaremos por nada menor a su poder, a su plenitud, a todo. Jesús pagó el precio para que podamos experimentar todo lo que tiene para nosotros. Y ya sea nos llegue como congregación o en la atmósfera de nuestra casa, hicimos el decreto, no nos conformaremos. Y basado en esos decretos, Dios se presentó en grande. Sí. Dime sobre eso. Sí, Dios se presentó en grande. Inicialmente, el surgimiento del avivamiento o la erupción del avivamiento fue en agosto del 2015. En realidad fue en una conferencia de jóvenes y adultos jóvenes y es muy emocionante. Ahora, también había otros adultos, pero principalmente adultos jóvenes. El poder de Dios era tan fuerte. Los altares se llenaron de pared a pared, personas aclamando a Dios, tocando a Dios y Dios tocándolos a ellos. Y fue una atmósfera explosiva en agosto en Phoenix, Arizona. El aire acondicionado se descompuso en lo natural y estaba extremadamente caliente en el edificio, pero también el fuego de Dios estaba ahí dentro y nos consumía a todos. Y nos abrumó a tal nivel que decidimos continuar con estas reuniones y aquí estamos 6 años después. Y me dijeron, nunca he estado en tu congregación, pero me dijeron que cuando entras ahí hay una explosión inmediata de la presencia de Dios, la gloria de Dios. En realidad esa es nuestra petición, que cuando las personas entren a nuestra iglesia, cuando dejen nuestra iglesia, dirán, Dios estaba en ese lugar, el Espíritu Santo estaba en ese lugar hoy. Y no que la pastora quien predicó o tal o aquel o que esta canción o ese cantante, sino el Espíritu Santo está presente. Ahora, llevas en este movimiento de Dios por casi 6 años y tú lo has administrado y piensas que durará hasta que Jesús regrese. Sin embargo, las personas cuando entran en la presencia de Dios, las cosas pasan. Por ejemplo, ¿qué les pasa a los homosexuales? Sí, hemos visto un número de homosexuales y lesbianas venir y ser invitados a las reuniones y ser tocados por el poder de Dios y dar su vida a Jesús y rendir su corazón al Señor y dar un giro total en sus estilos de vida. Algunos están casados con hijos ahora, son parejas de esposo y esposa, casados con hijos hoy. Sirven en la iglesia, sirven como ujieres y trabajan en medios y cosas así. Y ha sido maravilloso ver esos momentos transformadores en los altares. Y muchos prisioneros van a tu iglesia, prisioneros endurecidos. Así ¿Qué pasa cuando un prisionero endurecido entra en la gloria y la presencia y bondad de Dios manifestadas? ¿Sabes qué hemos visto? Sí, hemos visto que los radicales que eran en el mundo
se volvieron así de radicales por Jesús. Y bueno, es un estímulo absoluto, es un gozo verlos adorar y alabar. Son desinhibidos, son radicales al máximo por Jesús. Y la enfermedad debe irse cuando alguien entra en tu iglesia. Sí. Dime sobre aquella persona en silla de ruedas. Sí, tuvimos a un joven que se levantó de una silla de ruedas. Su cuerpo fue atacado con una infección que atacó todos sus órganos. Fue inducido a un coma. Él salió de eso debido a una gran intercesión de oraciones. Él asistió a una de las reuniones durante los últimos años. A la hora del altar, impusimos las manos en él, se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar, y hoy sirve en nuestra congregación en el ministerio audiovisual. Pero hay algo que no se puede fingir, algo que me emociona en verdad. Es lo que pasa cuando los niños y jóvenes adolescentes entran en la gloria. Sí. ¿Puedes imaginar si tú de niño, si tú de joven adolescente hubieras vivido en una congregación llena de la presencia manifestada de Dios? ¿Qué sucede con los niños? Los niños son salvados, han sido bautizados en el Espíritu Santo, se les enseña a ser intercesores, han sido educados en el entendimiento de cómo predicar la palabra de Dios, cómo enseñar la palabra de Dios, cómo imponer manos para la sanidad y para la impartición. Crecen a pasos agigantados en fe. Y bueno, una cosa que dices, ellos conocen todo sobre cómo encontrar el lugar secreto para oír a Dios. Sí. Así es, sí. Y doy crédito a los líderes de los niños por enseñarles eso, pues son muy consistentes al presentar e impartir la cultura y atmósfera del avivamiento en el corazón de los niños. Y el lugar principal donde se da esto es el lugar secreto. Y a los niños y adolescentes y adultos jóvenes se les enseña a cultivar profundamente su tiempo personal con el Señor. Y los padres lo hacen en sus casas y tienen oración y avivamiento en sus casas y cambian la atmósfera en sus casas, ven sanidad y a sus hijos orando y acostados en el suelo bajo el poder del Espíritu en casa. Hablo de sus casas. ¡Qué diferencia! Porque el adolescente promedio lo último que hacen es adorar a Dios en la sala, en el suelo con sus rostros inclinados. ¿Quién dice que no tienes que tolerar un día árido en tu vida? No tienes que tolerarlo, no más. Volveremos. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Ahora la pastora Kim Owens dice, no más días áridos. Comenta eso. Sí, yo pienso, Sid, que se puede vivir en un día fresco del Espíritu Santo todos los días de la vida. Podemos vivir en avivamiento, en la presencia sustancial y el poder de Dios que resulta en una transformación interior. No tenemos que tolerar temporadas áridas, no tenemos que tolerar momentos áridos e infertilidad en la vida. Y bueno, la historia en las Escrituras que me viene a la mente es cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo, dame agua. Y luego él continuó durante la historia y él dijo, si bebes del agua que te doy, jamás volverás a tener sed. Solo piensa en eso, jamás tendrás sed. No tenemos que tolerar las temporadas áridas y la sequía de la religión, o sentir que estamos lejos del Señor. Y también me recuerda a Isaías 44 y las dos mujeres ancianas del avivamiento de Hébridas que clamaban a Dios para que tocara su región y ciudad. Y Él les dijo, derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y ellas solo oraban esa oración al Señor. Señor, dijiste y tú prometiste, y Dios trajo un derramamiento justo en Hébridas. Dios puede hacerlo hoy por nosotros. No tenemos que vivir en sequía en nuestro caminar espiritual con el Señor, así que animo a todos hoy a clamar a Dios. Clamen a Dios, clamen a Jesús por esa agua viva. Nunca tendrás sed de nuevo.
Ten avivamiento en tu casa justo ahora. Ten avivamiento con tu familia. Jesús es fiel para verte donde estás. ¿Te consideras a ti misma una porrista del Espíritu Santo, Sí. de su gloria? Sí. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, solo vuelvo a lo que dije antes de nuestra declaración de no conformarnos. No nos conformaremos con nada menor. Queremos la gloria y todo lo que debamos hacer para provocar o persuadir o cultivar, para contender, para conseguir la gloria y mantener la gloria. Eso haremos. Es insistir en oración, es insistir en ayuno, es insistir en el espíritu y la búsqueda espiritual. Es hacer las cosas que sabemos hacer y solo saber que el Señor es fiel para derramar su espíritu. Pero sí, soy una porrista de su gloria. No nos conformaremos por nada menor a la gloria del Señor. Muy bien. Hay personas viendo que no pueden ir a tu iglesia, ni siquiera viven en Así Arizona. Y Sí. ellos quieren tener la misma gloria en su casa para ellos, para sus esposos, Sí. sus hijos. Sí. ¿Se puede? Absolutamente, absolutamente. Es un llamado simple. Es un llamado simple, clamar al Señor. Dios, quiero más. Dios, quiero más. Es lo que hice cuando Dios me marcó hace tantos años. Debe haber más. Dios, quiero más. Quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero que te manifiestes. Quiero que te manifiestes. Hoy muchas de las vidas espirituales sí se han vuelto muy robóticas, se han vuelto muy predecibles. Pero Dios tiene esferas de gloria y esferas de revelación, esferas de su esencia que quiere abrir para nosotros y derramarla en nuestra vida, pero debemos clamar por ella. Y solo digo, sigue buscando a Dios. Sé intencional con tu búsqueda espiritual. No te rindas, no retrocedas y Dios abrirá los cielos. Los cielos se abrirán por un largo tiempo. En nuestra área no pensamos que los cielos se abrirían, pero se abrieron. Se abrirán en todas las regiones, se abrirán sobre tu vida personal y tu casa. Yo quiero que luches en un minuto por aquellos que nos ven. Amén. Para que tengan hambre de Dios. Amén. Lucha para que quieran lo que reciben las personas que visitan tu iglesia. Amén. La presencia de Dios que está en esta mujer justo ahora. Si estuviera disponible, Sí. la querrás. Sí. Pero antes di una oración rápida conmigo, pero que contará para la eternidad. En voz alta. Querido Dios, repite después de mí. Querido Dios, soy un pecador y lo siento. Creo, Jesús, que moriste por mí, por mis pecados. Y mis pecados se eliminaron. Este es el primer día del resto de mi vida, mi nuevo comienzo. Y ahora que estoy limpio, Jesús vive dentro de mí. Te hago mi Salvador y Señor. Amén. Kim ora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por los que nos ven hoy. Espíritu Santo, oro para que entres en su atmósfera justo ahora. Gloria de Dios, deja que tu luz entre a su atmósfera. Cámbiala ahora, Señor, te pido, para que sientan la potente presencia del Espíritu Santo a su alrededor. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que los toques en su espíritu, Señor. Pon un hambre y la desesperación para que superen, Señor, su último nivel de encuentro contigo, para que superen su última experiencia contigo en una atmósfera mayor de gloria. Dios, te pido que cambies la atmósfera ahora, Señor Dios. Pon esa semilla en ellos ahora, Dios, para que no se conformen y tampoco se rindan, oh Señor, hasta que se muevan en Señor, hasta que se muevan en Señor, hasta que se muevan en... Que permití que la vergüenza controlara mi vida y que tengo una personalidad basada en la vergüenza. Señor, reconozco que permití, digan esto conmigo. Señor, reconozco que tengo una vida basada en la vergüenza y le permití acceder al en mí. enemigo acceder en mí. acceder en mí. Señor, confieso los pecados de mis ancestros, Señor, confieso los pecados de mis ancestros, padres, padres, todas las figuras de autoridad en mi vida, todas las figuras de autoridad en mi vida, todos los que han pecado en mi contra, todos los que han pecado en mi que contra, me llevaron a permitir
esta vergüenza. que me llevaron a permitir esta vergüenza. Los perdono a todos, Señor. Los perdono a todos, Señor. Señor, te pido que me perdones ahora. Señor, te pido que me perdones ahora, como yo los perdono. como yo los perdono. Señor, elijo perdonarme a mí mismo. Señor, elijo perdonarme a mí mismo por todas las estupideces que cometí. por todas las estupideces que cometí. Para agrandar esta vergüenza. Para agrandar esta vergüenza. En mi vida. Y darle cabida en mi vida. Rompo mi pacto con la vergüenza. Rompo mi pacto con la vergüenza. Con el miedo y con el control. Con el miedo y con el control. Echo fuera a los demonios a los que les di derecho. Echo fuera a los demonios a los que les di derecho. Les ordeno que me dejen a mí y mi linaje familiar. Les ordeno que me dejen a mí y mi linaje familiar. Señor, renueva mi mente ahora. Señor, renueva mi mente ahora. Déjame verme como tú me ves. Déjame verme como tú me ves. Y Señor, confío que en los días venideros... Y Señor, confío en los días venideros. Vendrás y sanarás las heridas de mi corazón. Vendrás y sanarás las heridas de mi corazón. Que dieron lugar a la vergüenza. Que dieron lugar a la vergüenza. Señor, hoy declaro la guerra a la vergüenza. Declaro la guerra a la vergüenza. No pararé la guerra. Y no pararé la guerra hasta estar totalmente libre. Hasta estar totalmente libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Lo hiciste. Gracias, Señor. Chester y Betsy Kilstra quieren darte una profunda pero simple forma bíblica para liberarte de enfermedad, pobreza, problemas en tus relaciones y ayudarte a caminar en libertad total de la ansiedad, depresión, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, adicciones y opresión demoníaca. ¿Para qué? Para que puedas experimentar cada promesa de Dios. Tendremos más con Chester y Betsy Kilstra cuando volvamos. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver, resultado de ver, resultado de ver, resultado de ver. Espiritualmente. Y acababa de leer el libro de Tommy Tenney, En la búsqueda de Dios. Y fue justo después de eso que estaba totalmente sola en el santuario de la iglesia y estaba en el altar en cierto lugar. Nunca olvidaré ese lugar. Y yo solo buscaba y clamaba a Dios. Tenía muy fresco en mi espíritu lo que había leído en el libro de cómo puedes acercarte a Dios y obtener más de Dios y el no conformarte en tu vida. Y en ese momento en el altar, el Espíritu Santo solo llegó y me marcó y obviamente es muy difícil articularlo, pero fue una sensación sobrecogedora de la presencia de Dios. Y supe que Él me tocó. Fui tocada muchas veces en mi vida antes de esa. Crecí en la iglesia, pero sabía que ese era un momento decisivo. Y los momentos decisivos son un impulso en la vida y en el ministerio. Y mientras me senté en el altar, dejando que el Espíritu Santo me tocara y me ministrara, obviamente tuve que levantarme en un punto. Pero lo que me gusta decir es, puedes dejar ese lugar, pero ese lugar irá contigo. Ese momento decisivo va contigo. Y recuerdo tener momentos de llanto y momentos de estar sobrecogida por la presencia de Dios. Cuando estás en su presencia y te marca así y sales de ahí, todo es diferente. Todo se ve diferente y parece diferente y suena diferente. Y fue un momento parteaguas para mí personalmente. Y ahora sé lo que Dios obraba en mí, pero en ese momento no entendía el alcance de eso. Pero Dios estaba dando impulso a algo dentro de mí para que tuviera más de Él. Los primeros años no estuvieron mal, sí, de ahí, pero después de 5 o más años comenzamos a experimentar una presión real del enemigo. Comenzamos a caminar a través de una lucha espiritual, luchas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ataques físicos. Mi esposo experimentó un accidente muy traumático en motocicleta que lo hirió y ataques mentales y bueno... No era la imagen que creaste en tu imaginación de cómo pasaría todo eso. Para nada. Y cuando estás en esos momentos no te das cuenta que el dolor no es por el momento en el que estás. El dolor es sobre el potencial al que Dios intenta moverte. Y no intento decir que Dios causa todo eso. Lo que digo es que aprendemos
que es para esos momentos, para lo que Dios nos prepara, lo que no pudimos ver en ese momento a través de la guerra espiritual y lo que parecía solo un sinfín de ataques directos, era que Dios nos preparaba para usar un manto de avivamiento. Pero era casi como si algo te empujara para que te rindieras, sí. Pero funcionó al revés para ti. Sí. Dime sobre el hambre de Dios. Me gustan esas palabras. Sí, éramos empujados para rendirnos y llegó un punto en el que casi. Pero había personas asombrosas que comenzaron a hablar en nuestra vida para guiarnos y animarnos hacia nuestro destino y propósito. Y creo firmemente que en esos años se puso en nosotros un clamor y un hambre y una desesperación para no conformarnos por menos de lo que Dios nos ofrece personalmente y, por supuesto, en los miembros de la congregación. Y era una desesperación que nacía dentro de nosotros por más de Dios y ver el avance del avivamiento. ¿Qué le dirías a las personas viendo esto ahora que pasan por el desierto como tú lo pasaste? La desesperación que pasaste hasta casi rendirte. Diles lo que les espera a la vuelta de la esquina. ¿Sabes qué les diría, Sid? Lo que les diré hoy es no renuncies. No renuncies, sigue insistiendo. Como dije hace un momento, tu dolor no es por el momento en el que estás ahora. Es por el propósito al que Dios intenta moverte y sigue cruzando esas puertas críticas, sigue moviéndote en su grandeza, lee la palabra, entra en la presencia de Dios, hay esperanza en su presencia y podrás lograrlo, solo no te rindas porque Dios siempre tiene un futuro brillante delante de ti. Y digo no renuncies y no renunciamos y estamos muy, muy agradecidos de no haberlo hecho. Y el Espíritu Santo te dijo algo que no esperabas. Decías, Dios, ¿dónde estás? Y el Espíritu Santo dijo, ¿dónde estás tú? Sí. Eras responsable por el avivamiento. Sí, el Espíritu Santo me dijo eso, Sid, cuando estaba en el altar en un servicio de la campaña, al principio del avivamiento y dijo, tú eres responsable por el avivamiento. Tomé eso personal, pero también lo tomé por los miembros de la congregación. Pues entendí que tú estás a cargo de esto. Tú debes... sin falta de respeto, pero tú debes manejar esto, debes cargar con esto, debes manejar esto, debes literalmente soportar todo por eso. Eres responsable de esto. Y cuando eres responsable de algo es muy en serio y lo tomé muy en serio y lo que no entendí en ese momento en particular fue que pues se extendería por los años que lleva esto, en que literalmente hemos soportado todo para sostener el avivamiento. Pero es tal el gozo y es muy reconfortante ver el cambio en las vidas y la presencia de Dios manifestarse. Una cosa para la que Dios te eligió fue para preparar el camino, por así decirlo. Las declaraciones en el 2015. Sí, y tuvimos muchas declaraciones por los últimos 6 años, 2 muy significativas. Sid, fueron justo antes de que el avivamiento surgiera. Hicimos lo que llamo una declaración desesperada. Y si le damos a Dios una declaración desesperada, le damos algo con qué trabajar. ¿Pero qué es una declaración? Una declaración es un decreto para ver algo establecido, como la palabra lo dice. Entonces, la primera declaración que tuvimos fue que este día pelearemos por el manto que Dios nos asignó. El avivamiento es nuestra herencia. El avivamiento es... Él prometió que derramaría su espíritu sobre nosotros. Él prometió que su espíritu es para nosotros y nuestros hijos y los hijos de estos. Es nuestra herencia. Y la declaración fue, pelearemos por el manto que Dios nos asignó. Fuimos preparados para tener movimiento continuo de Dios. Esa fue la primera declaración. La segunda declaración que llegó un poco después de que el avivamiento surgió fue no nos conformaremos y llevamos esto, lo llamo a nuestra canción de pelea, lo llamo el grito de guerra. No nos conformaremos por nada menor que la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida y hogares, la atmósfera de la iglesia. No nos conformaremos por nada menor que su gloria, no nos conformaremos por nada menor a su poder, a su plenitud, a todo. Jesús pagó el precio para que podamos experimentar todo lo que tiene para nosotros. Y ya sea nos llegue como congregación o en la atmósfera de nuestra casa, hicimos el decreto, no nos conformaremos. Y basado en esos decretos,
Dios se presentó en grande. Sí. Dime sobre eso. Sí, Dios se presentó en grande. Inicialmente, el surgimiento del avivamiento o la erupción del avivamiento fue en agosto del 2015. En realidad fue en una conferencia de jóvenes y adultos jóvenes y es muy emocionante. Ahora, también había otros adultos, pero principalmente adultos jóvenes. El poder de Dios era tan fuerte. Los altares se llenaron de pared a pared, personas aclamando a Dios, tocando a Dios y Dios tocándolos a ellos. Y fue una atmósfera explosiva en agosto en Phoenix, Arizona. El aire acondicionado se descompuso en lo natural y estaba extremadamente caliente en el edificio, pero también el fuego de Dios estaba ahí dentro y nos consumía a todos. Y nos abrumó a tal nivel que decidimos continuar con estas reuniones y aquí estamos 6 años después. Y me dijeron, nunca he estado en tu congregación, pero me dijeron que cuando entras ahí hay una explosión inmediata de la presencia de Dios, la gloria de Dios. En realidad esa es nuestra petición, que cuando las personas entren a nuestra iglesia, cuando dejen nuestra iglesia, dirán, Dios estaba en ese lugar, el Espíritu Santo estaba en ese lugar hoy. Y no que la pastora Kim predicó o tal o aquel o que esta canción o ese cantante, sino el Espíritu Santo está presente. Ahora, llevas en este movimiento de Dios por casi 6 años y tú lo has administrado y piensas que durará hasta que Jesús regrese. Sin embargo, las personas cuando entran en la presencia de Dios, las cosas pasan. Por ejemplo, ¿qué les pasa a los homosexuales? Sí, hemos visto un número de homosexuales y lesbianas venir y ser invitados a las reuniones y ser tocados por el poder de Dios y dar su vida a Jesús y rendir su corazón al Señor y dar un giro total en sus estilos de vida. Algunos están casados con hijos ahora, son parejas de esposo y esposa, casados con hijos hoy. Sirven en la iglesia, sirven como ujieres y trabajan en medios y cosas así. Y ha sido maravilloso ver esos momentos transformadores en los altares. Y muchos prisioneros van a tu iglesia, prisioneros endurecidos. ¿Qué pasa cuando un prisionero endurecido entra en la gloria y la presencia y bondad de Dios manifestadas? ¿Sabes qué hemos visto? Sí, hemos visto que los radicales que eran en el mundo se volvieron así de radicales por Jesús. Y bueno, es un estímulo absoluto, es un gozo verlos adorar y alabar. Son desinhibidos, son radicales al máximo por Jesús. Y la enfermedad debe irse cuando alguien entra en tu iglesia. Dime sobre aquella persona en silla de ruedas. Sí, tuvimos a un joven que se levantó de una silla de ruedas. Su cuerpo fue atacado con una infección que atacó todos sus órganos. Fue inducido a un coma. Él salió de eso debido a una gran intercesión de oraciones. Él asistió a una de las reuniones durante los últimos años. A la hora del altar, impusimos las manos en él, se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar. Y hoy sirve en nuestra congregación en el ministerio audiovisual. Pero hay algo que no se puede fingir. Algo que me emociona en verdad. Es lo que pasa cuando los niños y jóvenes adolescentes entran en la gloria. Puedes imaginar si tú de niño, si tú de joven adolescente hubieras vivido en una congregación llena de la presencia manifestada de Dios. ¿Qué sucede con los niños? Los niños son salvados, han sido bautizados en el Espíritu Santo, se les enseña a ser intercesores, han sido educados en el entendimiento de cómo predicar la palabra de Dios, cómo enseñar la palabra de Dios, cómo imponer manos para la sanidad y para la impartición. Crecen a pasos agigantados en fe. Y bueno, una cosa que dices, ellos conocen todo sobre cómo encontrar el lugar secreto para oír a Dios. Sí. Así es, sí. Y doy crédito a los líderes de los niños por enseñarles eso, pues son muy consistentes al presentar e impartir
la cultura y atmósfera del avivamiento en el corazón de los niños, y el lugar principal donde se da esto es el lugar secreto. Y a los niños y adolescentes y adultos jóvenes se les enseña a cultivar profundamente su tiempo personal con el Señor, y los padres lo hacen en sus casas y tienen oración y avivamiento en sus casas y cambian la atmósfera en sus casas, ven sanidad y a sus hijos orando y acostados en el suelo bajo el poder del Espíritu en casa. Hablo de sus casas. ¡Ah, qué diferencia! Porque el adolescente promedio lo último que hacen es adorar a Dios en la sala, en el suelo con sus rostros inclinados. Kim dice que no tienes que tolerar un día árido en tu vida. No tienes que tolerarlo, no más.